Saludos, queridos amigos de Red Democrática. Espero que se encuentren muy bien. Estamos iniciando un nuevo episodio de la serie titulada Gabinete Sombra, un programa que ha generado pues análisis, ha generado reflexión sobre los distintos ministerios que conforman el gabinete del presidente Rodrigo Chávez Robles, cómo están trabajando, cómo está el sector al cual ese ministerio tiene que darle cuentas y debe potenciar. Y hemos estado trayendo a ustedes desde el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, pasando por cancilleres, ministros, viceministros, especialistas de la más alta calidad en nuestro país para poder evaluar al gabinete actual bajo el modelo, como les digo, de gabinete sombra. El día de hoy tenemos al Ministerio de Cultura bajo el foco de Red Democrática y hemos invitado a una ex jerarca que en aquel momento, donde fue titular de la cartera de Cultura, pues innovó, invirtió y generó mucho fondo en este sector que Costa Rica tanto tiene recurso humano y tanto puede y ha podido en los últimos años pues generar bastante recurso. Hablamos de doña Aida Fishman, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Doña Aida, esta es su casa. Muchas gracias, Jonathan. Muy complacida de que le des este lugar al tema de la cultura, porque somos muy dados a hablar de seguridad, de educación, de economía, de Cancillería, como dijiste, y la gente a veces piensa que el departamento del Ministerio de Cultura es como un adornito, como un efecto complementario, y no miden que en el Ministerio de Cultura se baraja toda la educación informal de este país, todo el desarrollo de las artes, bueno, cuando yo fui ministra también era del deporte, era Así es. Ministerio de Cultura, Y Juventud deporte. y Deporte. Y lo separaron, cosa que nunca me ha parecido que es la mejor fórmula. Me De, parece que este era un ministerio muy, muy bien constituido, que cuando le separaron mujer, que era el departamento del Instituto de Mujer y Familia, se lo separaron y me parecía que tenía que haber sido un ministerio de la familia. Pero deportes siempre me pareció que debió haber estado con juventud, porque ahí se complementa todo lo que es la educación informal, la vocación en la que mucha gente puede llegar a ser un profesional a través de estas disciplinas. Doña Aida, totalmente de acuerdo con el enfoque de deporte. Desde que salió no ha logrado despegar y es parte de las falencias que en este momento tenemos en inversión y en estrategia deportiva, que tal y como lo dicen, por ejemplo, y le comento a don Rodrigo Kenton, que es uno de los más grandes baluartes del fútbol en la FIFA, contratado por la FIFA, estamos muy mal en el desarrollo del deporte y no hay una línea de trabajo que se pueda desarrollar. Con el tema de la mujer, coincido 100% también, debió haber sido desde ese momento el Ministerio de la Familia para darle una connotación más sólida y más fuerte a la idiosincrasia costarricense. Con esos dos puntos fuera del escenario y quedando solo cultura, juventud en el trasfondo del ministerio, ¿cuál ha sido, cuál es su sensación desde que usted dejó el cargo hasta hoy del crecimiento o no de esta cartera, coincido, tan importante en un gobierno? Bueno, a mí me parece que hemos tenido diferentes momentos, altos, bajos, intermedios. En resumidas cuentas, después del año 90-94, en el que nos tocó manejar una agenda plena, intensa, de infraestructura cultural, de programas culturales, de extensión a provincias, de desarrollo de casas de cultura, de trabajo de la juventud, siempre hemos estado en deuda, quiero decirle, porque la juventud combina derechos laborales, educación
y preparación para ciertas afinidades. O sea, la parte de juventud nació como con el Movimiento Nacional de Juventudes Así y es. de ahí no hemos pasado. El ministerio no ha crecido de ser eso, pero eso es una cuestión, una coyuntura muy estructural. En los otros ámbitos, sí, nosotros, ¿qué te puedo decir? Nosotros construimos así, ni más ni menos, que el Centro Nacional de la Música con la sede del Ministerio de Cultura, la sede de la Compañía Nacional de Danza. Construimos ahí también un teatro para la Compañía Nacional de Teatro que se oficializa con la aduana. Restauramos el Teatro Nacional después de 2 años de que casi se nos cae con el terremoto de Limón. Construimos el Archivo Nacional, restauramos ¿cómo se llama? El Teatro Melico Salazar. Construimos 30 museos de los 35 que dejamos. 30 museos. Creamos el programa de Domingos de Cultura en el Parque, en todos los parques de cabecera de provincia, lectura, artesanías, danza, ejercicios, etcétera, etcétera. Creamos el Festival Internacional de las Artes, no con nacional e internacional. El Festival Internacional de las Artes que se hacía una vez al año a nivel internacional, con un presupuesto que no tiene nada que ver con los actuales, porque nosotros no creamos ese programa para competir con las compañías privadas que traen grandes espectáculos. Lo creamos para involucrarnos con los gobiernos amigos para que aportaran su representación al festival. Y nosotros lo que aportábamos era hospedaje que lo conseguíamos financiado, todo lo que es montajes, transportes y publicidad. Entonces teníamos un presupuesto que lo arañábamos. Cuando a mí me preguntan, pero ¿cómo hizo usted el Centro Nacional de la Cultura, que es el centro más grande de Centroamérica en la antigua Fábrica Nacional de Licores? Tuvimos que sacar primero a la FANAL de ahí. Y no teníamos ni un 5, fuimos consiguiendo de lugar en lugar y lo logramos. Es decir, en el Ministerio de Cultura el presupuesto básico es muy limitado. Restauramos con la Municipalidad de San José los principales parques de San José. El Parque Morazán, el Parque Central, el Parque La Merced, el Parque La Soledad. Los restauramos por completo y les dimos vida cultural. Eso fue una obra del Ministerio de Cultura con la municipalidad. Ya íbamos a empezar y dejamos los cimientos para ir al Parque Central de Alajuela, pensando en esa expansión. Y bueno, se acabó el tiempo, dejamos los programas, pero no continuaron. Las casas de la cultura. Restauramos cualquier cantidad de casas de la cultura. Y el programa de los Juegos Nacionales, que se hacían una vez al año, en lo que más interveníamos era en dejar infraestructura deportiva en las diferentes provincias y cantones, moviendo los Juegos Nacionales. Bueno, nosotros nos fuimos y el gobierno siguiente, por diversas razones, andaba pensando de que en el presupuesto tenía que haber la plata para hacer estos desarrollos. Y no hicieron nada. Hicieron programas culturales. Yo no podría decir nunca que se hayan parado los programas culturales que están debidamente establecidos. Y muy especialmente señalo aquí la Academia de la Música, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Juvenil, la Orquesta de Bandas y la Infantil. Y aquí sí recuerdo y agradezco la Orquesta Sinfónica Infantil y la Escuela Infantil la creamos nosotros con un aporte del gobierno de Japón. Japón nos mandó por un valor de costo de $300,000 un barco con todos los implementos, ¿cómo se llama? Violincitos de este tamaño, arpas de este tamaño, chelos, todo, los vientos, todo.
y nos lo mandó con todo el instructivo del sistema Suzuki. Los instrumentos eran Suzuki y el sistema era Suzuki. Y sigue siendo el sistema Suzuki, que significa aprender jugando. Imagínense que los niños de 5 años no sabían escribir. No los podíamos sentar para dar un conciertito. Ellos lo daban de pie. Y aprendieron y fueron una infantil maravillosa, de la cual hoy hay muchos en la Orquesta Sinfónica Nacional. Ese es uno de los proyectos más maravillosos. Construimos la Casa de la Música. La construimos, ahí está. Y ahí está la escuela y la Academia de la Música. Hay una deuda con ese centro, porque la segunda etapa era crear ahí un teatro y un anfiteatro, que trataron de hacerlo. Cuando estaba en la dirección administrativa, Guillermo Madrid trató hasta el último momento. Yo pensé que arrancaba y no se arranca. Pero la Academia de la Música, la producción de músicos profesionales de este país con becas, todos son becados. El Estado les aporta los instrumentos, les aporta los profesores y los va modulando en grupos musicales. De la orquesta sinfónica nacen grupos independientes. Bienvenido sea, porque es una forma más para que esa gente pueda vivir de su profesión. Y en eso tenemos que tener muy en cuenta que los verdaderos músicos son profesionales de carrera, tienen que vivir y vivir con dignidad. Claro. Doña Aida, una Nosotros nos tocó consulta. llevar. Disculpe que la interrumpa, una consulta. ¿Considera usted que la visión que ustedes tenían de crecimiento de infraestructura, de dotar a la población de todas las edades de esos espacios, quedó relegado, que no siguió esa misma visión a largo plazo que pudiese dotar al país de estos espacios? Bueno, ni fue única, ni ha sido absolutamente muerta, porque nosotros tenemos, que es impresionante, en la administración, creo que 2006, 2010, no me recuerdo, creo que 2006, 2010, en esa administración, con la batuta de María Elena Carballo en el Ministerio de Cultura, se crea el Parque de la Libertad, allá por Río Azul. Y ese parque, aparte de ser un parque maravilloso, tiene centros de enseñanza hasta de cómputo, para niños, para jóvenes, para adultos mayores, en un área absolutamente marginada y empobrecida. Entonces ahí es donde nos damos cuenta lo que vale la educación informal en la sociedad, lo que vale la formación cultural para muchos jóvenes que los estamos perdiendo. Por eso yo lo llamo educación informal. Claro. Lo llamo educación informal porque termina siendo formal, pero obedece a tus propias pasiones. Y es una forma mayor de involucrar a la gente. Pero nosotros ahí tenemos que rescatar, nosotros en las horas post escuelas, post colegios, tenemos todos los centros de enseñanza con el Ministerio de Cultura. Y facilitamos eso sin costo, sino por aptitudes. Ahí estamos salvando a nuestra juventud de perderse en una sociedad absolutamente enferma como la tenemos ahora. ¿Quiénes son los principales objetivos del narcotráfico? Los muchachos nuestros. Y ahí es donde nosotros tenemos un ejército con la cultura para poder combatir eso. No solo con seguridad. Yo no sé si usted se acuerda que yo era ministra de Cultura cuando mi esposo Luis Fishman era ministro de Seguridad. Y entonces muchas veces teníamos aquella coyuntura en la mesa de conversación en donde
todo parecía como que yo tenía que involucrarme en la cartelera de la música clásica y del teatro en Costa Rica. Y él, en las razones de medulares, la seguridad del país. Pero el Ministerio de Cultura era un gran aliado del Ministerio de Seguridad, un Debe gran ser así, aliado. debe ser así. Así debe ser y así lo tenemos que ver. Por eso el gobierno es algo integrado, dividido en departamentos. El Ministerio de Cultura es un ministerio muy complejo. El Ministerio de Cultura tiene casi 2 docenas de adscritas, cada una con su Doña Aida, programa se le importante. cortó un poquito la señal. ¿Tiene qué me dijo? El ministerio tiene casi 2 decenas de instituciones adscritas. Ujú. Y hay que lidiar con todo eso, traspasar los programas, estar vigilante a través de juntas directivas, que quiero decir algo, en esta administración promovieron un proyecto de ley que felizmente no fue aceptado para crear un órgano centralizado en el ministro de todas las instituciones adscritas, quitar todas las juntas directivas, quitar todo ese intermediario. Yo quiero decir algo. Nosotros, en todas las juntas directivas que tiene el Ministerio de Cultura, no se cobra ni un 5 de viáticos, ni siquiera te dan comida. Le mandan a uno para que uno se pida su comida y la pague. Y son absolutamente ad honorem. No son como las juntas directivas de otras instituciones. Y se involucran en el Teatro Nacional, en el Melijo Salazar, en la Compañía de Teatro, en la Orquesta Sinfónica Nacional, en la Compañía de Danza. Gente del más alto nivel, en los museos, todos tienen juntas directivas. Ujú. Gente prestigiosísima de esas carteras, vinculadas a esas carteras, que entregan su tiempo y su aporte en forma honoraria absolutamente. Un ministro solo no podría llevar el control de todo eso porque ya tiene mucho. Y con los años de cuando yo salí a la fecha, y en eso concuerdo con todos los presidentes que hemos pasado, nos encontramos un Estado anquilosado en miles de leyes que no te permiten caminar. Ujú. Miles de leyes. Nosotros podríamos derogar la mitad de las leyes existentes. Y entonces, en estos momentos, la cantidad de documentos, la cantidad de calificaciones que tiene que hacer un ministro en su cartera, le toman el 70% o el 80% del tiempo. Y no trabajar. Doña Aida, Imagínese, perdón. Doña Aida, una consulta. ¿Por qué cree que en los últimos quinquenios el, no es tan fuerte el Ministerio de Cultura? Si el entramado, si el grupo de personas que desinteresadamente se une para fortalecer y sacar adelante todas estas instituciones tienen claro su rol y el ministro pues tiene que sacar adelante el barco en la parte administrativa, ¿por qué cree que no es el Ministerio de Cultura que debería tener Costa Rica si todos trabajan hacia ese fortalecimiento? Bueno, esperémonos un minuto. No quinquenios, cuatrienios. Jonathan, No, estoy de acuerdo, nosotros pero no nos me refiero a movemos la, en cuatrienios, ¿verdad? estamos de Un acuerdo, pero añito me más refiero es a un las añito, décadas. claro, pero un añito más es un añito más en el trabajo. Tal vez quizás el cuatrienio es corto, pero primero no soy tan pesimista ni tan negativa. Soy muy respetuosa de lo que pasa en el Ministerio de Cultura, muy respetuosa. Por ejemplo, la Academia de la Música. La Academia de la Música de Costa Rica es ejemplar, es ejemplar. Y como te digo, tenemos, aparte de la academia, de la escuela, de la administración, tenemos orquesta sinfónica infantil, juvenil, bandas, orquesta sinfónica nacional, lírica nacional. Ujú. Tenemos una estructura muy renombrada.
Tenemos un Teatro Nacional con una agenda completa. Un Melico Salazar con otra agenda completa. Tenemos en estos momentos una compañía de teatro que se ha desmejorado mucho. Mucho. Porque teníamos a lo largo de las décadas la compañía de teatro pujante y activa. Programas de lectura, hay que reforzarlos. Programas de infraestructura, urge. Aquí se habla mucho de que faltan escuelas, de que están malas escuelas, y yo soy la primera que hasta de voluntaria iría para ayudar en eso. Pero también, ¿cómo están nuestras casas de la cultura? ¿Cómo están nuestras bibliotecas regionales? ¿Dónde tenemos teatros regionales? ¿Cómo estamos en todo eso? Hay que invertir. Hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en programas y hay que hacer las casas de la cultura de las provincias rentables en ellas mismas, con locales comerciales que se puedan alquilar de manera que puedan reinvertir y esa reinversión hacerla para ayudar a artesanos, dar clases de artesanías es muy importante, para ayudar a nuestros niños en sus clases cuando van a los lugares de teatro, de danza, de música. El CINEM es un programa que se desarrolló después de nosotros y que es un programa mundial, extraordinario. Es un programa de música para las provincias. Aquí tenemos que saber que San José no es el país. Es que yo creo que por ahí va el principal tema. Los gobiernos que han estado en los últimos tiempos, no sé si le dan la prioridad al Ministerio de Cultura dentro de su organigrama y actividad, y por ende los presupuestos se asignan de acuerdo a esa prioridad institucional. Usted da en el punto cuando dice hagámoslo autorrentable, tengamos otra visión, y usted la puso en práctica en el tiempo en que usted fue ministra, de buscar el chocolate donde no estaba para poder hacer el cacao. Ahorita Hicimos cacao. esa es la solución para poder salir adelante en el Ministerio de Cultura y hacer las inversiones tan aspiracionales como las que usted presenta. Imagínense que nosotros fuimos por primera vez a Europa con la Orquesta Sinfónica Nacional, 15 días en los 200 años de la muerte de Mozart. Y sí, recorrimos varios países, pero no teníamos ni un 5. Fuimos consiguiendo patrocinios por todo lado. Yo cuando fui diputada hice un programa de becas para la Orquesta Sinfónica Nacional, para los niños de la Orquesta Sinfónica Nacional. Recuerdo que un día fui a inaugurar alguna actividad, no me acuerdo qué era, en Desamparados, yo era diputada de Desamparados, y dieron un conciertito de la infantil. Y bellísimo, los chiquitos. A mí simplemente la orquesta sinfónica me hace vibrar, la verdad, porque lo que tenemos es muy honroso. Ujú. Y entonces vino la mamá con un chiquito, con su violincito, y ella me dijo, bueno, yo quiero contarle que ya lo voy a sacar, porque no tenemos plata ni para los buses. Y le digo, ¿cómo no tienen plata ni para los buses? Pero la orquesta no cobra, no, la orquesta no cobra nada, pero nosotros de Desamparados a la Academia de la Música tenemos que cubrir buses y un refrigerio, y no tengo. Y ese día abrí un programa de becas para la infantil y la juvenil. Y el primer niño becado lo pagué yo, que era ese chiquito de Desamparados. Pero yo conseguí con la banca nacionalizada, era muy barato la beca anual. Y la beca era para cubrirles eso, transportes y un refrigerio, una ayudita, para que pudieran traernos. Creo que costaba $300 por chiquito, anual. Entonces la banca nacionalizada de inmediato nos financió y nos dio 200 niños becados.
Sí, claro. O sea, sí se puede, sí se puede. Como te dije, siento que la danza ocupa un poquito más de empuje, que la artesanía ocupa mucho empuje, porque desde el Ministerio de Cultura podemos crear profesionales de artesanía, que la parte de mercadeo de los productores del ámbito de la cultura tenemos que ampliarla, pero yo diría que nunca han estado quietos. Y en estos momentos que entra un nuevo ministro, a quien yo no conozco, pero sé su trayectoria y sé su ligamen con el ministerio y con la orquesta. Tengo mucha fe de que don Jorge, con su experiencia en Hacienda, fuente de recurso económico para el ministerio, con su experiencia en presidencia, en comunicación y en administración, Y la cercanía con el sumado, presidente. y la cercanía con el presidente, sumado a que don Jorge se hizo en la juvenil Ujú. y fue parte de la orquesta. Y ese es el corazón del Ministerio de Cultura. Por ahí apostamos a todo. Tengo mucha fe. Doña Aida, Y y usted dice la cercanía, perdón, Jonathan, la cercanía con el presidente. sí, Pero yo voy a decir otra cosa. La primera dama es ujú, una mujer significativamente culta. sí, Yo siempre he pensado que nos ha faltado acercarnos a ella para que sea madrina de proyectos del Ministerio de Cultura. ujú. Una mujer cultísima. De manera que ahí están los recursos. ¿Dormido? No, no está dormido. Pero que se puede hacer mucho más, se puede hacer mucho más. Diría mi abuelo, hay que ¿Verdad? Se despabilarlo. No puede está hacer mucho. dormido, pero se puede despabilar más. Se puede espabilar más y no tienen que pensar tanto que no tienen presupuesto. Ujú. No, no vamos a tener presupuesto. No teníamos presupuesto. Hay que ir a buscarlo. ¿Dónde Hay que debería buscar estar? ¿Dónde debería estar el Ministerio de Cultura? en qué sentido debería estar. ¿En qué partes del país? ¿En qué posición del imaginario de la sociedad? ¿En las escuelas? ¿En impacto? Además, se lo pongo así y usted lo decía ahora. ¿Debería estar más cerca de la lucha contra la inseguridad del país? Nosotros teníamos, eso que estás mencionando, nosotros teníamos, hay instituciones, hay casas de la cultura, hay centros del CINAM en todo el país, Ujú, grupos, bandas en todo el país, hay cuestiones de danza, de pintura, hay en todo el país. Que lo podamos agrandar, que podamos hacer una alianza con el Ministerio de Educación para las horas post escuelas, absolutamente. Y ¿a dónde debemos de llegar? A las empresas más importantes de cada provincia, ujú. para pedirles que nos ayuden a financiar, que nos ayuden a financiar. A mí me parece indispensable que espectáculos importantes que promovemos a través de los festivales circulen por todo el país. Me parece importantísimo volver a los conciertos en las iglesias. Es conmovedor ver una iglesia llena Ujú. en provincia ¿De verdad? y llena con chiquitos, con adultos. No se oye una mosca mientras están en el concierto. Nosotros creamos, en la época de nosotros, un simple ejemplo, programas fuertes en los diferentes cantones. Y muchas veces llegábamos y ¿cómo se crean los programas? Se crean celebraciones y todos compiten y circulamos por todo lado, hasta la Navidad. Pero
nosotros mandábamos a veces a preguntarle al cantón en qué le podíamos ayudar. Y no me voy a olvidar del cantón de Poás. Le mandamos a preguntar y los de Poás no, doña Aida, nosotros no ocupamos de la ayuda de ustedes, nosotros estamos bien organizados aquí. Más bien, si ustedes quieren, nosotros circulamos por el país. Aquí hay cantones maravillosos, activísimos, que nos pueden servir de modelo para los que no son tan activos. Y que cuando ocupan recursos que el ministerio no tiene, no dejemos de ayudarles, que les ayudemos a financiar con las empresas privadas una cuota pequeñita. No es que los vamos a desangrar. Lo pequeñito que nos puedan ayudar ellos es muy relativo. Claro. Es muy Hay, relativo. hay dos preguntas con base en esto que usted está poniendo sobre la mesa, doña Aida. Uno, debería de ser más estrecha la comunicación alcaldes, ministro de Cultura, número uno. Y número dos, ¿qué le da la cultura a los niños y jóvenes a los cuales alcanza? Jonathan, muchas veces les da el machete para vivir, así como le estoy diciendo. Muchas veces les da el instrumento para ser profesionales de eso. Otra cosa que no sucede con otras profesiones. Un muchacho sale del colegio y puede ser un profesional de la música, del teatro, de la danza, de la lírica, de la artesanía o de la pintura, Ujú, o de la pintura. Y puede seguir estudiando otras cosas, pero ya tiene un instrumento de cómo funcionar. Sí, por ejemplo, que no lo he mencionado, las artes plásticas. Nosotros no es que tenemos que tener escuelas de música, de pintura o de escultura. Eso lo tienen todas las universidades. Tienen que haber talleres en las escuelas y en los colegios de artes y de manualidades. Tienen que haber. Y si se puede, de pintura y de escultura a los que son más dotados o tener algún instituto para mandarlos becados. Estoy hablando de las escuelas y los colegios públicos, que para mí son lo más importante. ujú, Pero, por ejemplo, un pintor en Costa Rica en estos momentos no tiene ninguna ayuda del ministerio para promocionarse en otros lados, para que asistamos a eventos tipo las bienales importantes del mundo, a las ferias de arte. No. Si no hay marchands privados, no van, no van. Ahí podemos invertir, ujú. porque en el arte las fronteras no son el límite de Nicaragua y Panamá. El arte es universal Sí, y estos totalmente. muchachos no pueden descollar. Tenemos algunos músicos becados por embajadas. Antes había mucho más. Antes había mucho más. Ujú, Un porcentaje grande de los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional hizo becas en Israel y en Estados Unidos. El canto lírico. Nosotros tenemos cantantes líricos en Europa, pero que la familia hizo todo el esfuerzo, nosotros no. Nosotros no. Entonces, nosotros tenemos grandes valores. En el Instituto Juilliard de Nueva York, sí, algunas escuelas de danza privadas logran mandar a algunos muchachos muy valiosos, gente de más recursos. Nosotros en la danza deberíamos de tener 1 o 2 becas al año en la compañía de danza para mandar a nuestros muchachos para afuera. Esos son recursos estatales que no nos van a desangrar tampoco, pero que les dan un potencial a ellos, no de la nada, no para el entretenimiento. La mira en el campo del Ministerio de Cultura es permitirle
a las personas con habilidades crear espacios para llegar a ser profesionales y poder vivir de eso. Doña Aida, la otra pregunta de la relación ministerio-alcaldías. Ministerio Alcaldías, Ministerio Cancillerías, Ujú, son indispensables. Es un matrimonio. ujú, Es un matrimonio. Aquí se crean, de cada cosa creamos un chilán. Entonces, la alcaldía de San José, que tiene muchos recursos, tiene todo un ministerio de cultura dentro, sí, en lugar de aliarse con el Ministerio de Cultura, con las instancias del Ministerio de Cultura en esas disciplinas y promover actividades y financiar actividades que se van a anunciar con la alcaldía de San José. ujú. ¿Usted sabe cuánto invirtió el Ministerio de Cultura en los parques que se restauraron? Dinero nada. Todo el conocimiento, todo el espacio, todos los arquitectos y todo el trabajo y la conducción y la dirección. La municipalidad tenía la plata, Ujú. pero no arrancaban. ¿Cuál es el principal Estaba, problema? ¿Cuál es el principal problema del Ministerio de Cultura hoy, en este momento? que creen que son muy pobres y que no pueden hacer muchas cosas. O sea, es una limitación con las disculpas de la expresión mental. Bueno, son pobres, pero se pueden hacer muchas cosas. Es un ministerio estrella. Ujú, Hay que buscar plata, pero no solo plata del Ministerio de Hacienda, que el Ministerio de Hacienda da, da. ujú. Y que el Ministerio de Cultura no es que tiene tres centavos solo para sueldos. Se intervienen en muchos programas, en muchas cosas. Repito, la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica es orgullo nacional. Yo recuerdo cuando teníamos deportes, que todas las celebraciones eran del fútbol. A nosotros nos tocó estar en el Ministerio de Deportes en el Mundial de Italia. Eso fue grandioso. Y yo siempre decía, apláudale igual a la orquesta cuando fue a Europa. Deslumbró la orquesta en Europa. Es una orquesta madura. Ahora tenemos varias cosas que resolver ahí. No tenemos director. Se tienen directores invitados. Está en la sustitución de varios que se han jubilado músicos. Y entonces son periodos de cambio importantes. La compañía de teatro está muy muerta. Los programas de lectura, de promoción de libros, de certámenes de libros. Imagínense que tenemos el Colegio de Costa Rica con una parte bellísima que es la torre del Centro Nacional de la Cultura, que es la torre más antigua que era de Fanal. Es un lugar precioso. Si usted hace un libro en Costa Rica, anda buscando la Casa México, el farolito de los españoles, lo que sea. Pero nosotros como ministerio no les ofrecemos a nuestros escritores promover y presentar esos libros. No les ofrecemos eso. Entonces, ¿Por qué esa distancia? ¿Por qué esa distancia, doña Aida? no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Y ahí sí hay temáticamente cosas que hay que reforzar. Ujú, Y los recursos están. No es necesariamente desidia, es que el motor no está bien lubricado. ujú. Pero repito, no critico a mis homólogos que vinieron después. Ahí hay un problema, Jonathan. En una administración de 4 años, llegás y empezás a descubrir qué vas a hacer. Así es. Porque no es que venís con todo el conocimiento y son instituciones muy complejas. El segundo año tenés que saber que hay que arrancar.
Lo que no arrancaste el segundo año para terminarlo el tercero o el cuarto, peligra de no funcionar. En este caso, entra un nuevo ministro en el segundo año y tiene que contemplar su tiempo. Tiene Tiene que que ver contemplar su prioridades. tiempo. Tiene que rendirle ese tiempo. Este año para él es crucial, porque el último año hay que ir terminando, consolidando para entregar. ¿A qué debería apostar este ministro que está entrando, doña Aida? Que, como usted bien dice, tiene raíces muy específicas dentro del ministerio y tiene todas las bondades de toda la línea de trabajo que ha hecho en la administración pública. ¿A qué debería de buscar el tiempo para hacerlo eficiente y para no ahogarse en medio de todo el océano de cosas por hacer? Que no se ahoguen papeles. Que no se ahoguen papeles. Él tiene un recuerdo, porque no es un conocimiento, de una parte del ministerio que es la orquesta y la Academia de la Música. Ujú. Y como te digo, ese es el corazón del ministerio. No tiene la experiencia de la administración del ministerio, pero está cercano ahí. Pero tiene mucha, mucha experiencia administrativa de la administración pública, porque no es lo mismo que la administración privada, Ujú. y tiene una cercanía muy grande con el presidente. Yo creo que si juega bien los naipes, las cartas, puede resultar muy bueno. Es un reto muy grande. ¿Cuál es Muy grande. cuál debería ser el Pero es muy proyecto estrella? joven. Sí, Jorge es eso sí un es muchacho cierto. muy joven. Jorge es muy Cuando joven. uno apuesta todo y tiene toda la energía, ¿Cuál debería ser el proyecto estrella? todos. Que no Pero se ese es el... concentre solamente porque tienen el Festival de las Artes, creo que en noviembre en Guanacaste. Bienvenido, que celebremos el bicentenario de Guanacaste con bombos y platillos. Guanacaste es una de nuestras provincias emblemáticas de este país, simbólicas, con toda una riqueza local dos de las costas, Guanacaste y Limón, nos marcan culturalmente en tanto, ¿verdad? Que lo celebre, Ujú. pero que coja y se haga un plan administrativo de qué va a lograr impulsar este año para consolidar el otro. Que no se quede en lo que le están diciendo, que revise con cada una de las 17 instituciones autónomas. ¿Qué tienen? ¿Cómo lo tienen? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cuál va a ser la estrella de cada una de ellas? Es un ministerio muy complejo, Jonathan, porque cada institución autónoma es importante. Cada una. Y cada una va a querer destacar en estos 2 años. Ujú. Entonces, que hagan prioridades y que cada una destaque en algo. Ese mar de documentos y papeles y firmas y revisiones y vueltas a revisar, podría asistirle un viceministro y él estar más operativo. Bueno, yo le voy a dar a usted un ejemplo. Eh, yo soy miembro de la Junta Directiva del Teatro Nacional. La Ujú. presidencia de la Junta Directiva la tiene la viceministra Vera Vargas. Es excelente como presidenta ahí. Tienen que dividirse, por supuesto, el ministro y los viceministros, encabezando todas esas instituciones y creando una, un proyecto. Ujú. ¿Qué nos queda en estos 2 años? ¿Qué vamos a hacer en estos 2 años? Aparte de todo lo que hay, pero a nosotros no nos contratan en los ministerios para sostener el status quo. Nos contratan para sostener el status quo y para generar mejorías. Porque el status quo no es solamente sostenible. Si no creas mejorías, es como un carro con los años. A más años, menos calidad. Entonces, no es sostenernos, es
¿Cuáles son las mejorías? ¿Cuáles son los programas a implementar? En un ministerio en donde las 17 escritas tienen que aportarle algo a cada provincia, 7. Y algo a cada cantón, 86, 87, no sé cuántos cantones tenemos en el Por país ahora en vamos este con momento. 84. Ahí vienen más de camino. 80. Ok, le sumé a más. Entonces hay que pensar, ¿qué para los 84 cantones? ¿Qué para cada provincia? Es una ¿Y obligación qué? que La todas, sostenibilidad, la ajá, sostenibilidad de los programas. es una obligación de estas instituciones y del ministerio en general acercarse al tico más sencillo de este país. Es indispensable. Es indispensable. ¿Por qué? Por ejemplo, en una institución como el Ministerio de Cultura. La gente rica tiene toda la capacidad para mandar a los muchachos a escuelas especiales, colegios especiales. No ocupan becas para mandarlos a estudiar afuera. Sí, les gustan las becas, ¿y por qué no? Me parece excelente. Pero nuestros muchachos de menos recursos ocupan de la estructura pública. Y Costa Rica ha sido un país de educación gratuita y obligatoria desde hace más de una centuria, hace 2 centurias, educación gratuita y obligatoria. No sé si es el primero o el segundo de América Latina. Costa Rica es un país que tiene un Ministerio de Cultura que ya no es tan jovencito. Ya el Ministerio de Cultura tiene, nació en el 70, tiene 54 años. Así es. A mí me tocó el 25 aniversario del Ministerio de Cultura. ¡Qué maravilla! Tenemos un ministerio maduro y hay que seguir, hay que sostenerlo. Es un ministerio indispensable. Estamos con el país tomado, Ujú. con la delincuencia y peor que la delincuencia, el sicariato y el narcotráfico. ¿Quiénes son las figuras más apetecibles Ah, para capturarlos? Los muchachos de los 16 años a los 30, la mejor época de formación y de inserción en la vida profesional. Ah, sí, pero nadie quiere empezar con 500,000 pesos. Cuando les van a dar ni con 500,000 pesos. ¿Quién les garantiza 500,000 pesos? Para ganarse los 500,000 pesos tienen que llevar una carrera. Hay una ¿cómo? deserción de secundaria seriosísima. ¿Qué están haciendo con la deserción de secundaria? Ujú. Mire, cuando fue la pandemia, tuvimos una pandemia educativa. Sí. Terrible. Imagínense que nosotros vaciamos los colegios. Los colegios se quedaron, las escuelas y los colegios se quedaron para ir a ponernos vacunas cuando llegaron las vacunas. Vaciamos las escuelas y los colegios. Ah, que iban a dar educación en línea. Pero el 80% no tenía computadora ni tenía el teléfono celular. Los chiquitos, un porcentaje altísimo, vivían en un cuartito pequeño sin esos recursos y no los dejaban salir. Vaciaron los parques. Y que sí tenían televisión, porque la mayoría tiene televisión, y los canales estatales, especialmente Canal 13, pudo haber dado clases en Canal 13, desde Canal 13. Pero no, también guardaron a los profesores. Y esto no se ha recuperado. Cuando se empezaban a abrir los parques, ¿usted sabe cuántas clases podíamos dar en un parque con niños separados? Un montón. ¿Cuántos turnos podíamos hacer en las escuelas con niños separados? Ujú. Se contaminaban más en cuartitos con toda la familia adentro. Y se paró Estamos, todo. estamos, doña Aida, en una realidad complicada. El apagón Muy complicado. académico
del 2015 a la fecha por las huelgas, por la pandemia, por el apagón tecnológico y demás. En este momento, y se acaba de salir la noticia, 6 de cada 10 ticos mayores de 24 años no terminaron el bachillerato. Eso es gravísimo. El Y 60% me estás diciendo que hemos llegado. el 60 en este momento. Y viene saliendo del colegio muchachos que conversando con docentes nos dicen, no sabemos qué les depara el futuro porque no tienen bases sólidas, no fue posible tenerle bases sólidas. Es la cultura, y ya para ir terminando, estamos llegando a los últimos 3 minutos, 2 minutos de programa, doña Aida. Es la cultura ese equilibrio para poder volver a insertar a la sociedad en un camino de prosperidad y de disciplina No, y de todos estos valores que al final de cuentas no, todos juntos suman una buena sociedad. no, la cultura no tiene la llave mágica. No, no. Es el conjunto de todos. Nosotros no podemos sustituir la educación formal. Nosotros tenemos en Costa Rica que los campos de la agricultura, prácticamente los costarricenses los hemos dejado para que vengan hermanos centroamericanos a trabajar en agricultura. Ujú. La educación de los costarricenses se elevó un poquito más y todos quisieran trabajar en Intel, ¿verdad? Eso es para decirlo algo simbólico. No, el Ministerio de Cultura no puede suplantar la importancia que tiene la educación formal. Sí puede complementarla, pero no suplantarla. Y eh, tenemos que sanear un poco más la sociedad y que luchar un poco más por sacar a estos muchachos de la calle tomados por la delincuencia, ver de qué manera, como si fueran alcohólicos, subvencionarlos y sacarlos de ahí y mandarlos a alguna parte con trabajo, con estudio, con alimentación, de alguna manera. Sí. Pero sin tener el conocimiento completo de cómo hacerlo, no es el Ministerio de Cultura El Salvador. El Ministerio de Cultura es una luz dentro del proyecto de salvación. Doña Aida, Y muchísimas gracias. sigue siendo una luz para Costa Rica. Así es. ¿Ok? Muchísimas gracias, doña Aida. Con mucho gusto. Y muchas gracias a usted, Jonathan, por permitirme compartir esto y, y externar eh, toda mi mejor esperanza de que esto va a caminar. Así va a ser y esa debe ser la fe y la intención y el trabajo de todos conjuntos, porque como usted bien lo dice, solos no se puede, en conjunto es muy probable que sí se pueda lograr. Sí se Este ha puede. sido el programa 344 de Red Democrática, el programa también que está analizando mediante el sistema Gabinete Sombra al Ministerio de Cultura. Esperamos que haya sido de su total agrado. Mañana venimos con el Ministerio de Educación y el día viernes venimos también con un nuevo ministerio, el de Ambiente, para poder seguir construyendo esta radiografía de lo que va a pasar en Costa Rica, de acuerdo a lo que estamos haciendo hoy día. Si Dios lo permite, mañana nos vemos. Hasta mañana. Hasta luego, Jonathan.